Vamos a finalizar el cuarto tema hablando de las adaptaciones cardiovasculares y respiratorias al ejercicio. Entonces aquí, recordando un poco lo que es el ciclo cardíaco, la circulación mayor y la circulación menor, tenemos que la circulación mayor es la sangre que sale del corazón izquierdo, del ventrículo izquierdo. Ella va por todo el circuito arterial y regresa por el lado derecho del corazón, por el sistema venoso, terminando esa circulación menor en el ventrículo derecho. Luego tenemos la circulación menor, que es la que va desde el ventrículo derecho a los vasos pulmonares. Entonces vamos a recordar eso, vamos a recordar también que el corazón tiene un movimiento de sístole o contracción y de diástole o relajación, donde vamos a tener un gasto cardíaco, que es el volumen minuto por minuto de sangre. Vamos a recordar también que tenemos la frecuencia cardíaca, que viene determinada por el nodo sinoauricular o el nodo sinusal. Este nodo sinusal, donde están las células marcapasos, donde se origina la corriente eléctrica que va a producir la despolarización de la fibra miocárdica, se encuentra en la fosa oval de la aurícula izquierda. Vamos a recordar también que aquí tenemos, este es el callado aórtico, y nosotros tenemos tanto en la aorta, ¿verdad?, como en la aorta torácica, vamos a tener cerca lo que es, y también tenemos la aorta y tenemos la carótida, que es la rama que va hacia el cuello, ¿verdad? Entonces recuerden que aquí en el callado aórtico anexo va a estar lo que se llama el cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo son un conjunto de neuronas que están allí y su función es de quimiorreceptores y varoreceptores. Quimiorreceptores es que detectan la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono y de hidrogeniones o pH en la sangre. Y los varoreceptores, que son los receptores de presión. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento? Como respuesta al entrenamiento o al ejercicio se producen numerosas adaptaciones cardiovasculares. Entonces, vamos a ver cuáles son los parámetros específicos que cambian o que tienen cambios durante el ejercicio. Uno es el tamaño del corazón, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, la tensión arterial y el volumen sanguíneo. Entonces, el tamaño del corazón, porque recuerda que él se contrae, el sístole, y se relaja en diástole. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que sale por los ventrículos en el periodo sistólico. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por unidad de tiempo. El gasto cardíaco viene siendo el volumen de sangre por lo que es la frecuencia cardíaca. Es muy similar a gasto cardíaco a lo que es el volumen minuto. Ya lo vamos a ver más adelante. El flujo sanguíneo, ya ustedes saben qué es. La tensión arterial se refiere a la presión arterial. Y el volumen de sangre, que en el adulto promedio son 5 litros. Entonces, fíjense, aquí vamos a ver un esquema de cuáles son los efectos del ejercicio. Vamos a ver aquí un ejercicio prolongado, sostenido. Entonces vamos a tener, por un lado, que ese ejercicio sostenido va a producir vasodilatación en las arterias y capilares de la piel, es decir, de las arterias y de las venas, los capilares que están en la superficie de la piel. ¿Dónde se encuentran ellos? Ellos se encuentran en la dermis, que es la capa más profunda de la piel. También va a producir vasodilatación a nivel del músculo, los músculos esqueléticos. Recuerdan, como nosotros vimos, la fibra muscular, que ella tiene también sus capilares sanguíneos. Esta vasodilatación arterial, vamos a ver de qué viene. Ella se va a producir, esa vasodilatación en el ejercicio,
porque inicialmente, incluso antes del ejercicio, va a aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay una descarga del sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema simpático inhibe al sistema parasimpático. ¿Cuál es el efecto cardiovascular del sistema simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca y produce vasoconstricción. Bien, pero como estamos hablando de un inicio, todavía hay una vasodilatación en las arterias capilares. Ahora, el sistema simpático va a producir a nivel periférico, él va a producir vasoconstricción en situación normal, y a nivel central, o sea, lo que es tronco, la parte proximal, vasodilatación. ¿Por qué? Porque hay que asegurar el flujo de sangre hacia el cerebro y justamente hacia el corazón, y recordemos que el corazón es un músculo. Entonces, cuando se inicia esta vasodilatación, inicialmente a nivel de la parte media, no la parte distal, no las extremidades, entonces hay un aumento del flujo de sangre en los órganos que se encuentran allí, ¿verdad? Tanto abdominales como torácicos, etc. Esto aumenta la oferta o suministro de oxígeno y nutrientes hacia los músculos esqueléticos. Cuando hablamos del suministro de oxígeno y nutrientes hacia los músculos esqueléticos, nosotros estamos hablando de un metabolismo aeróbico, ¿verdad? Donde nosotros sabemos carbohidratos, lípidos y proteínas van a entrar a su ciclo de Krebs y van a producir ATP, ¿verdad? Y ese ATP va a ser consumido en la contracción muscular, como ya vimos anteriormente. Por otra parte, luego que si el ejercicio es sostenido, porque aquí esto es lo normal que ocurre en el lado, digamos, izquierdo de ustedes, allí en la pantalla. Pero cuando el ejercicio es sostenido, por ejemplo, marcha, maratón, etcétera, hay una vasoconstricción en los órganos abdominales inactivos, riñones, intestino, estómago, y hay una disminución de flujo en esas áreas. Y hay luego una desviación de esa sangre hacia los miembros o la zona que está realizando el movimiento de la actividad deportiva que se esté realizando. Esto es porque esto ocurre normalmente, como dijimos, la sangre va a ir a la parte media, a la parte central, al tronco, y va siempre, cuando se comienza el ejercicio, y hay una vasoconstricción a nivel periférica en los miembros. Pero si se prolonga el ejercicio, entonces esa disminución de oxígeno en la sangre va a ser percibido ¿por quién? Por los quimiorreceptores carotídeos y aórticos, y ellos van a mandar un mensaje, ¿verdad?, vía ascendente hacia la corteza motora, y a la corteza sensitiva, ella vía descendente va a mandar una orden hacia el bulbo raquídeo, donde en el bulbo raquídeo es donde se controla autónomamente la función cardiovascular, es decir, tanto la contracción o dilatación de los vasos sanguíneos como la frecuencia cardíaca. Entonces, al disminuir estos valores de oxígeno, se va a activar este sistema. Entonces la parte cortical motora va a dar una orden descendente para que se produzca una desviación de esa circulación. En vez de ir central, se contrae los vasos sanguíneos de ese abdomen, que no es el que está haciendo el ejercicio, y la sangre se deriva hacia las zonas donde donde se está haciendo el ejercicio, por ejemplo, miembros superiores, miembros inferiores. Entonces, por otra parte, este flujo de sangre en estos órganos también va a ser algo que es importante, que va a disminuir el calor interno corporal, ¿verdad? ¿Por qué aumenta la temperatura en el ejercicio? Aumenta porque hay un aumento de la tasa metabólica, y también porque el ATP que se está consumiendo se transforma en forma de energía calórica. Recuerda que la energía se transforma, no se destruye. Entonces, fíjense, la respuesta cardiovascular va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca, como dijimos, es consecuencia del aumento del tono simpático, que va a ser estimulado vía córtico vulvar por los vasoreceptores y los quimiorreceptores.
¿Por qué? Porque al disminuir el oxígeno aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar la oferta de oxígeno a los músculos que están realizando el ejercicio. Y también es importante entender que también se aumenta la frecuencia cardíaca en los ejercicios porque también eso evita que el corazón en un momento donde hay un ejercicio intenso tenga una sobrecarga de volumen y se produzca una lesión en el corazón, ¿verdad? Esto es lo que ocurre cuando no hay una frecuencia cardíaca adecuada, por ejemplo, en los deportistas de alto entrenamiento, que nosotros vemos como casi le pasa al futbolista de muerte súbita. ¿Por qué? Porque si no hay una frecuencia cardíaca adecuada en un momento, en vez de subir, ella baja, esa frecuencia cardíaca se acumula más sangre por minuto en el corazón y eso puede producir una hipertrofia súbita del músculo cardíaco y una isquemia. También durante el ejercicio se produce un aumento del volumen sistólico. Claro, si queremos aumentar la oferta de oxígeno, aumentamos la cantidad de sangre por minuto. Y aumenta, por ende, el gasto cardíaco, que es volumen por frecuencia. Va a haber la redistribución de sanguínea que ya les dije, que normalmente la sangre se acumula más en la parte central y menos en la periférica, y aquí se va a derivar esa sangre hacia las zonas que es donde se está realizando el ejercicio. También, por supuesto, hay un aumento de la presión arterial. Ahora, este aumento de la presión arterial va a ser bastante estable durante todo el ejercicio. ¿Qué lo va a regular? Él va a ser regulado, va a tener un sistema regulador para que no haya una hipertensión. Por ejemplo, una persona normal que está haciendo un ejercicio intenso no significa que por hacerlo va a terminar con una hipertensión, porque si no todos los atletas serían hipertensos eventualmente. Lo que ocurre es que aumenta la presión, porque recuerden que la presión arterial es volumen por resistencia periférica, volumen de sangre por la resistencia que se refiere a los diámetros de los vasos sanguíneos. Entonces, como aumenta la frecuencia cardíaca, por supuesto, y aumenta el volumen, a mayor volumen, mayor presión. Pero cuando esto ocurre, vamos a recordar que también cuando esto ocurre y hay una mayor frecuencia cardíaca, significa que hay más células que se están despolarizando. Ustedes saben que dentro de la célula hay más sodio y fuera de la célula, dentro de la célula hay más potasio y fuera de la célula más sodio. Debido a este aumento de la frecuencia cardíaca y a la intensa actividad de esas células, aumenta momentáneamente la cantidad de potasio en el espacio extracelular. Esto va a ser percibido por los quimiorreceptores que están en los cuerpos carotídeos y en el callado aórtico, y también va a producir un efecto a nivel central, a nivel de corteza, donde va a actuar a nivel de bulbo para que actúen los centros autónomos y entonces se aumente la permeabilidad al sodio, de tal forma que nosotros sabemos que si sale más sodio, disminuye el potasio en la sangre. Al salir más sodio, eso va a estabilizar la tensión. Entonces, fíjense, aquí hay un ejemplo de la redistribución del flujo vascular que ya les mencioné. Esto es en reposo, fíjense, en el cerebro, el flujo de sangre, 5.8 litros por minuto, que es el volumen minuto. Tenemos en el cerebro, el 13% de esa sangre va al cerebro. 4% en una situación de reposo de la sangre, fíjense que no es tanta. El riñón, 19%, el tubo digestivo 24%, piel 9%, otros tejidos 10%. Y el músculo esquelético, porque por lo menos él hace la bipedestación, tiene un 21%. Ahora, vamos a verlo en una persona que está en un ejercicio intenso, por ejemplo en el básquetbol, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo disminuye el flujo de sangre, que era de 13% a 3% al cerebro. El riñón prácticamente baja abruptamente, el tubo digestivo, la piel, otros tejidos. Y vemos que hasta un 88% oferta esta sangre a los miembros que están realizando el ejercicio. ¿Por qué ocurre esto? Por lo que ya les expliqué, porque se activa el sistema córtico vulvar, donde el bulbo va a modificar la acción del simpático y parasimpático, produciendo vasodilatación periférica y vasoconstricción central.
acorde a los estímulos percibidos por los quimiorreceptores y los vasoreceptores. Y también este 88%, si esto nos ocurre a todos, porque hay unos que tienen un mejor rendimiento que otros en atletas. Esto se explica cuando vimos el tema de la deuda de oxígeno y del VO max. Recuerden que los pacientes de alta competencia, y mientras mejor es el entrenamiento, él tiene una deuda de oxígeno menor, por lo tanto conserva bastante tiempo esta redistribución del flujo vascular. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Tenemos que en el ejercicio se activa el sistema nervioso central. Se va a activar el tono simpático, que sabemos que produce vasoconstricción a nivel central inicialmente y luego periférico, y va a producir aumento del tono del nodo sinusal, un aumento de la frecuencia cardíaca. El tono parasimpático va a producir una vasodilatación central en ejercicio y va a estabilizar el tono de las arterias para no permitir un aumento de la presión arterial. Entonces, fíjense, aquí se habla de un efecto que se llama inotropismo. Inotropismo es un concepto biológico que habla de cómo es el movimiento en el funcionamiento de un órgano, en este caso del corazón, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que hay un aumento de la actividad funcional de un órgano, tiene un inotropismo positivo o cronotropismo positivo. Crono viene de tiempo, ¿ok? Entonces, este tono simpático y parasimpático va a actuar produciendo un aumento de la función cardiovascular. Por un lado, va a producir vasoconstricción arterial general, que habíamos dicho inicialmente. ¿Por qué? Porque lo que se persigue es mantener la presión arterial, que habíamos dicho que la presión arterial era volumen por resistencia periférica. Si nosotros tenemos una vasoconstricción, aumentamos la resistencia, entonces una resistencia aumentada, o sea, un radio de arteria menor con un aumento de volumen, por supuesto, produce un aumento de la presión arterial. Pero ya dijimos que esa presión va a ser regulada en parte por la regulación del potasio y del sodio circulante. Cuando hablamos de cronotropo o inotropismo positivo, estamos hablando de que esto lleva, este aumento del tono autónomo va a llevar a un aumento del gasto cardíaco. Simultáneamente, estamos hablando de la parte arterial, estamos hablando de ¿quién? De la poscarga. Recuerden que la poscarga es la parte de la sangre, estamos hablando de la sangre que sale del ventrículo izquierdo y que va por la circulación mayor. En cambio, simultáneamente se está activando la precarga, ¿verdad? La precarga es la que es la circulación de retorno o la que va hacia el corazón derecho, que es el sistema venoso. Entonces, aquí se va a producir una disminución por acción del simpático, va a haber una vasoconstricción venosa. ¿Por qué? Porque si hay una vasoconstricción venosa, eso va a producir una presión y un gasto miocárdico mayor, ¿verdad? Porque si nosotros a la circulación de retorno le estamos imprimiendo más presión, la presión que va a llegar al corazón, porque recuerden que esta es la precarga, va a ser mayor en el próximo latido. Y eso va a llevar a ¿qué? A que haya un aumento del retorno venoso. Vamos a ver que este aumento del retorno venoso, que ha estimulado todo esto por esta vía simpática, fíjense cómo el sistema nervioso actúa en estas acciones. El retorno venoso también va a aumentar porque va a aumentar la ventilación pulmonar, como vamos a ver más adelante. Todo esto incide en un gasto cardíaco mayor. ¿Qué va a producir ese gasto cardíaco mayor? Repito, un aumento del retorno venoso, porque hay un aumento de la capacitancia, una vasoconstricción, va a haber una disminución de la presión venosa, que va a aumentar la oferta de sangre que está llegando allí, y ella va a aumentar ese volumen venoso a que haya un aumento del gasto cardíaco.
Por otra parte, un aumento de la frecuencia cardíaca o inotropismo positivo aumenta el gasto cardíaco. Entonces tenemos estas dos vías, tanto por la precarga como la vía venosa, como la vía arterial, que nos va a aumentar el gasto cardíaco. Luego va a venir esa adaptación que dijimos, que se va a redistribuir la sangre de la parte central a la parte periférica. Todo esto va a redundar en qué, o sea, vamos a ver también por otra parte, vamos a ver las respuestas locales, o sea, en los diferentes sitios. Ya hablamos de la parte del sistema nervioso, el sistema venoso o precarga, y el sistema arterial postcarga, y el corazón como bomba, aumentando su gasto cardíaco. Vámonos a respuestas a nivel de músculo, que es el que está realizando el movimiento o la acción. Entonces, a nivel de músculo, vamos a ver que se produce una capacitancia venosa. La capacitancia venosa disminuye. ¿Por qué? Porque dijimos que primero aumenta el tono simpático. Entonces, esto va a aumentar la presión, ¿verdad? ¿La presión de quién? De la precarga, como ya hablamos. Por otra parte, aumentan los metabolismos vasodilatadores. Los metabolitos vasodilatadores son los que ya hablamos, como el sodio, el potasio, etc. Se va a producir entonces una vasodilatación arterial en músculo esquelético. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recordar que en el ejercicio tenemos un umbral láctico, ¿verdad? Entonces vamos a recordar que primero tenemos un metabolismo aeróbico, donde hay una oferta de oxígeno, y cuando esta oferta de oxígeno disminuye para realizar la glicólisis, el ciclo del ácido cítrico, va a ser el switch a lo que es el metabolismo anaeróbico, ¿verdad? Sin presencia de oxígeno. Entonces, preparándose para este evento, esos metabolitos vasodilatadores, para que no vaya a haber una isquemia, un cese de oferta de sangre abrupta, se va a producir una vasodilatación arterial en músculo esquelético, ¿ok? Recordemos en dónde se va a producir esto. Recordemos que eso depende del entrenamiento del atleta, y por eso yo le di ese énfasis en las fibras tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Recuerden que las fibras de ejercicios intensos que tienen mayor cantidad de capilares y de mitocondrias son las fibras tipo 1, por la cual ellas van a estar mucho más adaptadas a este proceso y van a responder mejor que las fibras tipo 2 y tipo 3. Ellas la hacen inicialmente, pero no la pueden sostener en el tiempo. Todo esto va a llevar a que todo lo que les expliqué a este punto final, que hay un aumento del flujo sanguíneo al músculo y hay un mantenimiento estable de la presión arterial. Entonces, vamos a tener dos tipos de respuestas cardiovasculares: inmediata o acelerada. Fíjense que se ha demostrado que la presión arterial, incluso justo antes del inicio de la competencia, ya la presión arterial va aumentando. ¿Por qué? Porque resulta que nada más no se estimulan los centros que les acabo de explicar en el esquema, sino que a nivel central, en el sistema límbico que se encuentra en el diencéfalo, donde está cerca del hipotálamo y el tálamo, se va a activar, va a activarse también la liberación de adrenalina. Esta adrenalina, ya saben que estimula el sistema simpático y produce una liberación de catecolaminas que va a aumentar ya la presión arterial, y eso lleva, la frecuencia cardíaca lleva una presión arterial. Incluso justo antes, por ejemplo, de que disparen el balín o hagan un sonido de un pito para que inicie la competencia. Ahora bien, esto es la respuesta cardiovascular inmediata. Hay una respuesta cardiovascular que es de adaptación. Esta respuesta de adaptación, por ejemplo, en maratón, cuando se nada en aguas abiertas, donde va a ocurrir lo que hablamos anteriormente. Inicialmente va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero en el tiempo, en los minutos, en las horas, ella se va a estabilizar, regulando la cantidad de sodio y potasio intra y extracelular, regulando el retorno venoso y redistribuyendo el flujo de sangre de la parte central a la parte periférica. Ahora, hay un fenómeno que se llama aclimatación. Este fenómeno se va a dar y se ve más en relación, por ejemplo, a la altitud, y también se ve en relación a la temperatura. Vamos a recordar que
¿qué hace el calor? El calor aumenta la energía cinética, ¿verdad? La energía cinética es la velocidad o la energía que genera una partícula cuando está en movimiento. Entonces recuerden que cuando hay un aumento de temperatura, por ejemplo en el agua, y recuerden que en parte la sangre tiene agua, hay un aumento del choque del número de partículas por minuto. Y eso genera, ese número de choque de partículas genera una energía. Ya dijimos que la ATP se transforma en calor. Entonces empieza a aumentar la temperatura corporal. Ahora, si por ejemplo es una persona que viene de un país frío o un país de clima templado y está en un clima, la competencia es en un clima mucho más cálido, ¿qué va a pasar? Que todo el fenómeno que ya mencionamos anteriormente, de cómo el sistema nervioso central estimula el sistema nervioso autónomo, regula el gasto cardíaco, regula la resistencia periférica, etcétera, va a verse interrumpido porque si hay un aumento de la temperatura y hay un mayor gasto de ATP, ¿a qué lleva eso? Que al haber menos ATP va a disminuir el tiempo de lo que es el metabolismo aerobio y va a disminuir la oferta de oxígeno. Entonces, el oxígeno, ¿de cuál estamos hablando? De la deuda de oxígeno que se necesita para una actividad deportiva determinada, y estamos hablando también del VO max. Ahora bien, ¿cómo regula el cuerpo ese aumento de temperatura? Produciendo, como ya vimos en la lámina anterior, una vasodilatación periférica de los capilares que se encuentran en la piel y estimulando a través de las glándulas sudoríparas la excreción de líquido y recuerden que el líquido es un buen conductor de calor y así se disipa el calor interno. Pero claro, si esta competencia es prolongada, eso puede llevar, por ejemplo, y si el deportista no está bien entrenado, puede llevar a una deshidratación. Por eso se habla de una buena hidratación en el atleta, así como de una ingesta estable de sodio. En una competencia, hasta 3 gramos de sodio se pueden perder en un clima cálido. Se habla de aclimatación cuando el atleta mejora su deuda de oxígeno aún a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque cuando se habla de aclimatación en estas personas que vienen, por ejemplo, de un clima frío a un clima cálido, significa que ya incluso antes de la competencia ya ellos empiezan a presentar vasodilatación y ¿cómo nos damos cuenta de que se ha aclimatado? Porque incluso antes de la competencia ya le empieza a sudar. Entonces ya hay una aclimatación del atleta. Por eso cuando van a un sitio, por ejemplo, Olimpiadas, juego de fútbol, tienen que pasar una semana de aclimatación. Eso mismo ocurre con la presión atmosférica. Recuerden que a mayor altitud, a mayor presión, ¿verdad? Si hay una mayor presión de la atmosférica, eso puede afectar el retorno venoso o la precarga, que recuerden que el retorno venoso va en sentido en contra de la gravedad. Y se produce lo que llaman el efecto Bohr, que me imagino que ustedes vieron cuando vieron la parte de fisiología respiratoria.